Buenas tardes a todos. Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. La Universidad Nacional de los Comechingones abre sus puertas para recibir hoy a quienes participarán del cuarto taller interdisciplinario de arquitectura y urbanismo. Conforman la mesa académica la licenciada María Celeste Sosa, directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y Arte, la arquitecta Patricia Perkman, directora de este TIPAU, y la profesora especialista Estela Muñoz de Miní, coordinadora académica de este TIPAU 2025. Agradecemos la presencia de autoridades superiores de la universidad, docentes, no docentes, estudiantes e invitados especiales. A continuación, la coordinadora académica TIPAU 2025 nos dirigirá unas palabras. Como coordinadora académica del TIPAU 2025, le doy la más cálida bienvenida al cuarto taller interdisciplinario proyectual de arquitectura y urbanismo, TIPAU 2025, que hemos denominado con la mirada puesta en el territorio de los Comechingones, Villa de Merlo, Cortaderas y Tilizarao. Nuevos hábitos para un nuevo hábitat, naturaleza y artificialidad en la era de la adaptación. La Universidad Nacional de los Comechingones organiza desde el año 2022 este taller que permite tender lazos entre distintas instituciones universitarias, siempre con el anhelo de lograr tener la carrera de arquitectura en su oferta educativa. La edición 2022 y 2023 del TIPAU se desarrolló presencialmente
con la participación de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Mendoza, que es una universidad privada, y la Universidad Nacional de Córdoba, por nombrar algunas de las universidades que nos acompañaron. En el 2024, la situación de las universidades nacionales cambió y nos vimos obligados a desarrollar el taller de manera híbrida. En el 2025, nuestra universidad, como todas las universidades nacionales, vive momentos de mucha incertidumbre. Pero esta situación, lejos de paralizarnos, nos desafía a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre. Es por eso que hoy, 19 de mayo, la Universidad Nacional de los Comechingones recibe de manera virtual a docentes y estudiantes de arquitectura de las Universidades Nacionales de Moreno, San Juan y Catamarca para participar del TIPAU 2025. Este año, el TIPAU ha potenciado la presencia de nuestros docentes y estudiantes, quienes serán los encargados de participar en el panel 1 y 3. También tendremos la presencia de los y la intendente de Cortadera, Villa de Merlo y Tilizarao participando del panel 2. El día miércoles realizaremos un taller participativo a partir de los servicios académicos brindados por la Universidad Nacional de los Comechingones al territorio. Informe urbano ambiental participativo de Cortaderas e informe a San Luis Agua sobre el riesgo hídrico del arroyo El Molino, con una actividad que nuestros estudiantes tendrán que resolver para presentar sus conclusiones el viernes 23. En este taller hemos organizado también por primera vez una actividad denominada TIPAU en el territorio, del Valle a la Sierra, con estudiantes de los 2 últimos años de escuelas secundarias de Tilizarao y Cortadera. Hoy nos visita el arquitecto Daniel Echeverri, vicedecano de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno, universidad que nos acompañó desde el primer momento, desde la primera edición. Él nos pidió participar de manera virtual y ahí estuvo en todas las ediciones del TIPAU. Hoy no tendremos la presencia física de los y las estudiantes de arquitectura de las universidades, pero seguramente será una semana plena de trabajo, cuyo resultado podremos visualizar en la jornada del día viernes, cuando cada comisión presente sus producciones. Muchas gracias a todos por participar de este acto de apertura. La arquitecta Patricia Peckman, directora de TIPAU 2025, explicará a todos y todas los fundamentos y objetivos de este taller que nos convoca durante una semana a compartir experiencias, a elaborar propuestas que den respuestas a las posibles problemáticas del territorio, objeto de estudio de esta actividad. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta 4ª edición de TIPAU 2025. Bueno, hoy nuevamente nos encontramos en este espacio para dar inicio al taller interdisciplinario proyectual de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de los Comechingones, y también le damos la bienvenida a todos aquellos que de modo virtual nos están siguiendo. Esta será una semana TIPAU dedicada a la reflexión colectiva sobre el territorio de los Comechingones y sus enclaves urbanos, el de la Villa de Merlo, el de la localidad de Cortaderas y Tilizarao. Un territorio que nos invita a repensar sobre la relación entre naturaleza y artificialidad en el contexto de la adaptación. Vivimos tiempos de transformaciones profundas, la crisis climática, los desequilibrios hídricos, la degradación ambiental y el crecimiento fragmentado de los territorios. Estos temas hoy nos están interpelando, por lo cual pensamos y nos preguntamos, ¿cómo respondemos a estos desafíos? Es claro que los modelos urbanos tradicionales resultan insuficientes.
frente a un entorno cambiante, las ciudades deben transitar de la lógica de la mitigación a una lógica de la adaptación. Cuando adaptar implica revisar en profundidad nuevas estrategias proyectuales, incorporando las dinámicas ecológicas, la resiliencia territorial y la sostenibilidad a largo plazo como principios estructurales del diseño. En esta edición de TIPAU proponemos abandonar la dicotomía entre lo natural y lo artificial y trabajar desde un enfoque que entienda la ciudad como parte del territorio natural que la contiene. La ciudad es un sistema ecológico, es un sistema vivo, con flujos de materias, energía, agua, biodiversidad y relaciones socioespaciales que deben gestionarse de manera integrada. Por eso esto es fundamental de visibilizar los procesos naturales que suceden dentro y alrededor de nuestras ciudades, siendo estas las condiciones estructurales para una planificación urbana sostenible. Y es por ello que nos planteamos como la restauración ecológica, la creación de corredores verdes, la recuperación de riberas, la integración de superficies permeables y la reintroducción de la flora y fauna autóctona, como estrategias claves para enfrentar los efectos del cambio climático y la mejora de calidad de la vida urbana. Estamos pensando en naturalizar la ciudad. En este sentido, nos inspiramos en conceptos contemporáneos, como la estrategia de las alianzas que promueven la cooperación entre lo construido y lo natural. Este concepto del jardín planetario, del autor Gilles Clement, que propone una ciudad como un sistema cuidado, compartido y gestionado de manera responsable. Esta visión redefine el rol de la planificación urbana, abordando intervenciones sobre los sistemas complejos que requieren soluciones flexibles y colaborativas. El territorio urbano no es solo un suelo construido, nos señala Lefebvre, es una construcción social, histórica y ecológica, donde confluyen relaciones de poder, desigualdades espaciales y disputas simbólicas. Por ello, la intervención debe partir de una lectura situada. En este marco, el derecho a la ciudad se afirma como una reivindicación colectiva de habitar, transformar y decidir sobre el entorno urbano de una forma justa y sostenible. Así es que en esta edición TIPAU invitamos a los equipos participantes a trabajar en espacios claves del territorio de los Comechingones: bordes urbanos, plazas, arroyos, áreas verdes, periferias y sitios en tensión. Espacios donde las problemáticas urbano-ambientales se hacen visibles y ofrecen la posibilidad de explorar soluciones innovadoras y adaptativas. Por lo tanto, hoy celebramos la participación y el compromiso de estudiantes y docentes de las universidades que se suman con sensibilidad y creatividad al desafío de transformar el entorno urbano. Entendemos estos ejercicios proyectuales como instancias de aprendizaje, donde se fortalecen capacidades, se exploran nuevas herramientas metodológicas y se abren preguntas fundamentales sobre los modos de habitar. Y así ratificar el lema: nuevos hábitos para un nuevo hábitat, del arquitecto Maximiliano Passols. Y en este contexto surge una inquietud central que guiará nuestra reflexión. ¿Es posible transformar nuestras ciudades en ecosistemas vivos, donde naturaleza y urbanismo no se enfrenten, sino que se integren? ¿Es posible pensar en naturalizar la ciudad? Muchas gracias. Es el mensaje. Invitamos ahora a la directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y Arte, la licenciada María Celeste Sosa, a brindar su saludo de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, estudiantes, docentes, no docentes, a nuestros invitados especiales hoy de la Universidad Nacional de Moreno, que como dice Estela, siempre nos han acompañado en todas las ediciones de forma virtual o remota, y hoy tenemos la alegría de poder tenerlo aquí presencialmente, arquitecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero transmitir en primer lugar el afectuoso saludo de nuestra rectora, Magíster Agustina Rodríguez Sá,
quien hoy no puede acompañarnos en esta apertura, porque está asistiendo al segundo encuentro sinodal de rectores universitarios para el cuidado de la Casa Común en Río de Janeiro, en su calidad de presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, de la RUC, que congrega a más de 200 instituciones académicas de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y de la península ibérica. Este encuentro sinodal de rectores universitarios para el cuidado de la Casa Común se trata de unas jornadas de diálogo, discernimiento colectivo y de propuestas de acción frente a la crisis socioambiental que vivimos. Y lo destaco porque tiene mucho que ver con lo que ha sido la génesis de TIPAU. TIPAU es un ejercicio proyectual para repensar la forma en que habitamos el desarrollo, para hacerlo de una manera innovadora, sostenible y en armonía con la naturaleza. Esta cuarta edición, en sintonía con lo que se está debatiendo en la RUC, en Río de Janeiro, nos invita también a pensar que reconocer la naturaleza como base del territorio implica también valorar su rol como soporte de la identidad ciudadana. Imaginar propuestas para el territorio de los Comechingones, de la Villa de Merlo, de Cortaderas, de Tilizarao, en un contexto global marcado por la crisis climática, representa un enorme desafío para nuestros estudiantes y para nuestros docentes. Es momento de que las ciudades abracen esta adaptación, que repensemos cómo vivimos y construimos en un mundo transformado y adaptado permanentemente. Que estos días de estudio, intercambio y trabajo conjunto sirvan para como dice el documento base, reconocer la restauración y la naturalización de los espacios urbanos como estrategias proyectuales que permitan recuperar el equilibrio ambiental y mejorar la calidad de vida. Deseo para todos que sean jornadas sumamente fructíferas, como dije, de gran trabajo en conjunto, de mucho intercambio y que nos permitan también encontrar nuevas soluciones para la situación que vivimos en materia climática y también que nos permita seguir creciendo en las relaciones institucionales que tiene esta universidad. Muchísimas gracias a todos y bueno, de esta manera damos por formalmente inaugurado la cuarta edición del TIPAU. Muchas gracias. Le agradecemos a las integrantes de la mesa académica y las invitamos a tomar asiento junto a los asistentes. A continuación vamos a escuchar la charla inaugural a cargo del arquitecto Daniel Echeverri. Como mencionó Estela anteriormente, el arquitecto Echeverri es vicedecano de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno. Como profesional se ha desarrollado en el campo de proyecto y la dirección de obra de diversas escalas, viviendas unifamiliares, multifamiliares y edificios corporativos en el ámbito privado, como así también en edificios de carácter público para organismos del Estado. Ha desarrollado una vasta actividad en la gestión pública, fundamentalmente en el área de promoción social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Nacional de Desarrollo Social, el área académica de la FADU-UBA y la dirección de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno. Ha formado parte del equipo encargado de la confección y redacción del plan de estudios para la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno, desempeñando posteriormente la tarea de coordinador del área epistémica de teoría y práctica proyectual desde la apertura de la carrera en el año 2015. Desde el año 2020 y hasta el corriente año, ha sido designado coordinador vicedecano de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, por las dudas voy a poner acá también la presentación para... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Principalmente, bueno, como siempre agradecer a todas, a las autoridades de la Universidad Nacional de Comechingones, la rectora, Magíster Agustina Rodríguez Sá,
y la vicerrectora, Magíster Mariela Celeste Gabriel, a la directora general del Departamento Académico de Arquitectura de las Culturas y el Arte, la licenciada María Celeste Sosa Rosales, la directora general de TIPAU, la arquitecta Patricia Perkman, y la coordinadora académica de TIPAU, Estela Maris Muñoz, con la que venimos trabajando desde hace ya 3 años, en una hermosa relación de intercambio. A todos los estudiantes y docentes en general de la Universidad Nacional de Comechingones, estudiantes y docentes de las demás universidades participantes, que este año vamos a estar todos igualitos, híbridos, virtuales, y estudiantes y docentes de mi querida Universidad Nacional de Moreno. Y bueno, tomando un poco el planteo de Estela Maris, que hizo en el primer TIPAU, creemos que el TIPAU ha generado un espacio de encuentro para trabajar, es que la presentación, de un poco relatar y compartir con ustedes nuestra experiencia, la llamé, digamos, ampliando los límites de nuestra comunidad de conocimiento. Nosotros, bueno, trabajamos mucho sobre la idea de la construcción del conocimiento colectivo. Y en ese sentido el TIPAU es una herramienta muy potente que nos aporta mucho en esa prédica que llevamos desde la universidad. Pero bueno, voy a aprovechar porque si bien venimos participando siempre, de hacer una pequeña presentación de nuestra... Hay que prenderlo, ¿no? ¿Allá? ¿A dónde? ¿A dónde apunto? Ahí. Ahí funciona. Ahí estamos. Bueno. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, como les decía, fue una universidad que del grupo de las universidades del Bicentenario, en particular la nuestra, además tuvo una ley propia que la impulsó. Es una universidad joven, llevamos 15 años de vida y nos proponemos, digamos, esta cuestión del el trabajo con el territorio. Nosotros nos caracterizamos por ser una universidad inserta en el territorio. Y desde esa perspectiva es que trabajamos, aportando al desarrollo local, ¿no? Fundamentalmente, más allá de que obviamente formamos profesionales capacitados para poder intervenir en cualquier lugar del territorio, nacional o que esperemos que no se nos vayan, pero si se van, que también lo puedan hacer dignamente en otros lugares. En ese sentido, ahí estamos, ¿no? Le agarré la tecla, perdón. El perfil del profesional que nosotros promovemos desde la propia carrera es un profesional inserto en el territorio que sea capaz de desarrollar actividades tanto en el ámbito público como en el privado. Trabajamos mucho con esta cuestión de ser un profesional que sea capaz de intervenir en el debate y en la creación de las políticas públicas, que es algo que nuestra disciplina de alguna manera se ha corrido durante mucho tiempo, ¿no? Y vemos que muchas decisiones de las políticas públicas, de planeamiento del territorio, de la vivienda y todo, uno mira y hay pocos arquitectos. Entonces decimos, no puede ser, es una responsabilidad nuestra como carrera, volver a recuperar ese espacio y para eso formar profesionales que sean capaces de intervenir en esas políticas públicas. Y en ese sentido, bueno, damos un profesional que
cuente con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación, la programación, el proyecto y la construcción, que sea capaz, digamos, de moverse, lo que nosotros decimos moverse en la complejidad. Pretendemos un profesional que sea capaz de desarrollar pensamiento complejo y en el marco de la enseñanza del proyecto. La enseñanza del proyecto, el proyecto necesita de un pensamiento complejo. Y en ese sentido, también trabajar mucho sobre la autonomía del estudiante y su capacidad de poder desarrollar caminos de autoaprendizaje. Y por último, digamos, el tener, digamos, en todas esas etapas de conocimiento, vaya incorporando una lectura capaz de generar lo que nosotros hablamos de una arquitectura situada. Una arquitectura que responda al sitio. Nosotros hablamos mucho de los mensajes del sitio, los mensajes del sujeto, los mensajes de los hechos arquitectónicos y de los arquitectónicos, y también del estado del arte. O sea, un profesional situado, ¿no? Que sea capaz de dar esas respuestas. Y bueno, en ese marco, hecha la presentación nuestra como universidad y como carrera, las experiencias del TIPAU, cuando nos llegó la convocatoria de parte de ustedes y de también la Universidad Nacional de San Martín, que fue un poco las que nos hizo de Celestino con ustedes, para nosotros fue realmente una oportunidad que no quisimos dejar pasar. Y esa primera experiencia, bueno, era toda presencial, para nosotros se nos hacía muy difícil venir, así de que pedimos, insistimos, de que nos abrieran una ventanita virtual, por suerte lo hicieron, y se dio esa primera experiencia, y con los objetivos que había planteado el TIPAU, de promover una nueva mirada del territorio, y desde esa perspectiva generar hipótesis de trabajo y poder contribuir a una visión integral del territorio, ¿no? Que requiera métodos y herramientas de lectura diferentes, espacializar, escalar, mapear. Eso era lo que nos proponía el equipo de TIPAU. Bueno, nosotros lo recibimos toda la propuesta y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Porque la mecánica era presencial acá y nosotros íbamos a estar a distancia. Y bueno, nos propusimos cómo fue que nos organizamos. El taller, lo que nos planteamos fue, vamos a trabajar en grupos verticales. Nuestra carrera tiene 3 niveles de urbanismo: introducción al urbanismo, urbanismo 1 y urbanismo 2. Y bueno, decidí que íbamos a trabajar con todo el equipo docente del área de urbanismo y los que se sumaran, otros docentes que quisieran sumarse, tanto del taller de arquitectura como de las otras asignaturas. Formarnos en grupos verticales. Dispusimos que durante esa semana yo hablé, digamos, como coordinador vicedecano a todos los profesores de que se le iba a dar prioridad a los estudiantes que se sumaran a la experiencia TIPAU, a que fueran, digamos, no se les tomara ausentes y se les permitiera utilizar el horario de clases si lo necesitaban. La participación de los docentes podría ser presencial o remota también de acuerdo a disponibilidad. Teníamos todo a disposición de parte de la Universidad Nacional de Comechingones, por el canal de YouTube, y bueno, íbamos a subir, generamos dentro de nuestro campus virtual un aula virtual TIPAU, donde matriculamos a todos los estudiantes que decidieron participar, y ahí se conformaron los grupos. Perdón, yo me mareo con la pantalla mía y con la... Ahí está. El trabajo en el taller, que lo hicimos particularmente, no puedo creer que suene ahora en estos momentos. Se planteó la recolección y ordenamiento de la información para la formulación del diagnóstico del área a proyectar, la definición de ejes prospectivos y determinación del concepto estructurador de la estrategia proyectual que íbamos a llevar adelante,
el desarrollo de las acciones propuestas y la presentación de la fundamentación y la exposición de los resultados. Toda esa tarea que fuimos haciendo, nos propusimos después poder, digamos, hacer un intercambio al resto de la comunidad educativa de la carrera de arquitectura para todos los otros niveles, ¿sí? Si bien la prioridad estaba puesta en el nivel superior, sí después hacerlo llegar a los niveles de primero, segundo y tercer año de la carrera. Bueno, y ahí arrancamos con la primera convocatoria, que se trabajó mucho, digamos, a nivel de todo el eje de la ruta, desde Merlo hasta Cortaderas, y bueno, los trabajos que hicimos fueron tratando de ir recogiendo, digamos, por un lado tuvo una tarea de relevamiento de los sectores para ir conociendo este nuevo territorio, ver, digamos, cuáles eran las existencias del territorio. Lo fuimos recorriendo y lo fuimos reconociendo a partir de todo el material y las charlas que íbamos asistiendo que había organizado la universidad. Y finalmente, después de elaborar una propuesta, digamos, que se situara más en acciones de distinta índole, de generar y proponer distintos equipamientos que trabajaran sobre la parte del turismo, sobre la parte del desarrollo productivo, de ahí, digamos, bueno, propuestas como la ubicación de un mercado de abasto, desarrollo de paseos que pusieran en valor la cuestión turística, y imaginar también paisajes posibles en este nuevo territorio. La verdad que en ese sentido fue muy satisfactorio, y lo que nos importaba además era poner mucho énfasis en que nuestros estudiantes pudieran empezar a poner a prueba las formas en que nosotros los entrenamos o los capacitamos o formamos entre ellos la forma de abordar un territorio. Era de alguna manera la primera vez que íbamos a trabajar en un territorio distinto a Moreno. Nosotros trabajamos todo el tiempo en Moreno porque entendemos que es la forma de poder situarse, que sea un profesional situado, y que sea capaz de desarrollar una metodología de abordaje. Si al final de la carrera logra hacerlo, seguramente va a poder después ir a cualquier otro lugar y contar con esos instrumentos, ¿no? Más que trabajar sobre sitios que se ven por Google Maps, nosotros preferimos trabajar sobre sitios que se pueden pisar, que se pueden tocar, que se pueden oler, que se pueden escuchar. Y bueno, esta cuestión, digamos, de a distancia y entender un territorio tan contrastante al nuestro, fue un desafío bien interesante. Creo que pasamos la prueba en ese primero. El segundo TIPAU trabajó sobre las dinámicas territoriales. Y en ese se llamaba Con la mirada puesta en el Valle de Conlara. Y el taller nos propuso preguntas disparadoras, desde esa mecánica de taller que ya nos habíamos adoptado para la primera experiencia, que la mantuvimos como tal. Dijimos, bueno, vamos a elegir una, que fue, digamos, qué paradigma urbano tendencial será el que equilibre el uso de los espacios periurbanos o de amortiguación ambiental en los procesos de expansión urbana. Con esa pregunta la tiramos a todos los grupos que se habían formado para ese año, y empezamos a trabajar. ¿De qué manera íbamos a dar respuesta a esta pregunta que nos hacía el TIPAU? Y empezaron a aparecer los distintos grupos. Ahí yo los fui numerando un poco a los grupos que quisieron presentar. Algunos hicimos la presentación, otros no llegamos a presentarlos, pero los terminaron de culminar los trabajos. Y el grupo 1, que se planteó las problemáticas del uso del suelo, ¿no? Analizando la situación del uso del suelo y qué se podía hacer para trabajar sobre esta cuestión, digamos,
del uso del suelo. El grupo 2, que trabajó sobre propuestas a partir de ejes ordenadores, se planteó la idea de tener ejes que fueran capaces de ordenar esta cuestión, digamos, de cómo crece el territorio, cómo crecer ordenadamente, reconociendo las distintas actividades, viendo la problemática que se planteaba respecto al desarrollo local, el turismo como una industria, como una fuente de ingresos importante para la región, pero que también tiene como contrapartida esta cuestión, ¿no?, de si no se lo contiene, si no se lo regula, puede tener efectos malos para el propio sitio. Así que bueno, los chicos fueron buscando y encontrando soluciones. El grupo 4, que lo que se planteó fue a partir de ejes transversales, reconociendo, digamos, estos dos ejes que ya estaban planteados por el propio desarrollo, en parte planeado y en parte no planeado, que se va dando, como nos pasa en todas partes, la idea de trabajar con ejes y corredores transversales. El grupo 5 también trabajó con esta idea de los ejes transversales y también a partir del desarrollo de nuevas centralidades. Es que es algo que nosotros ahí encontrábamos un punto de contacto con nuestro territorio, ¿no? Nuestro territorio de Moreno pertenece al AMBA, a la región metropolitana, que fue copiando y fue emulando los modos de desarrollo de la propia ciudad capital, ¿no? Entonces, la propia ciudad capital, nosotros decimos siempre, nosotros pretendemos que nuestros egresados puedan entender Moreno desde Moreno, y no desde la historia que nos cuentan desde el puerto. Entonces, esta cuestión de poder correr el centro, la idea de centralidad, si bien somos una periferia, nacimos como tal, bueno, dejemos de pensar como periferia y pensémonos como centralidad, y desde la centralidad poder entender nuestro territorio. Y bueno, esta cuestión lo que veíamos también aquí, ¿no? De que de alguna manera, que la tendencia fuera cabecera a Merlo, ¿no? Y que el resto de las localidades de alguna manera se empezara a dar esa relación de centro-periferia, bueno, tratar de, estamos a tiempo, generemos una estrategia de nuevas centralidades que puedan equilibrar ese desarrollo y que sea más equilibrado, ¿no? Bueno, de ahí salió esa idea que la planteamos para el taller, y esta última propuesta, que fue más elaborada ese año, el grupo de Urbanismo 2 hizo un propio grupo, Urbanismo 2, en nuestro plan de estudios aborda la escala regional, con lo cual, digamos, aplicaron un poco esta cuestión de poner la mirada regional, por lo tanto incorporaban al aeropuerto, no hicieron un zoom mucho mayor, y decir, bueno, acá hay acciones macro que también pueden ayudar al desarrollo más micro o más local de cada localidad, desde la perspectiva de ir potenciando y generando, bueno, el tema de la compactación urbana, una mirada sobre la relocalización industrial, poner el énfasis sobre una movilidad comunitaria, o sea, y ponerle un freno un poco al tema del automóvil y apostar más a la movilidad, digamos, de colectivos. Esta cuestión, digamos, de integrar todos los elementos naturales, promover la cuestión de huertas familiares y comunitarias, meterse también con la cuestión normativa, porque es necesario que haya normas y leyes que vayan acompañando y validando, por un lado, determinadas estrategias espontáneas de la propia sociedad que van marcando una tendencia y una lectura, digamos, ¿no? Siempre las normas vienen después, ¿no? Como todas las leyes vienen a legislar algo que está pasando y que ya es el reclamo es insostenible y hay que dar una respuesta. Pero de alguna manera, desde la arquitectura, poder esta cuestión del planeamiento, que no sea solo un planeamiento tan abstracto, sino un poco más
en el corto plazo también, digamos, ¿no? Y ir dando cabida a las expresiones de los propios sectores involucrados y afectados. Y bueno, en la cuestión también ya se metían con el tema de ahorro energético, el desarrollo de energías sustentables a escala urbana. Este taller, además, les pidió a todos, nos pidió la cuestión de un ejercicio proyectual material como cierre. Y que el taller anterior no lo había propuesto, y este ejercicio planteaba como estrategia constructiva con un propósito experimental, nos decían los organizadores del taller, que permita construir una representación abstracta y comprimida del territorio del valle, ¿no? Que será presentado por un cubo de materia. Bueno, ahí durante los días íbamos discutiendo, hablando de qué nos estarán pidiendo, cómo es esta cuestión de poder traducirlo a un cubo de materia. Y bueno, indagando, finalmente dos equipos que se habían puesto a trabajar, bueno, todos estaban trabajando, pero ellos se metieron particularmente, les había interesado mucho esta cuestión del cubo final, que nos fuimos repartiendo las tareas, y finalmente hicimos una presentación basada en el concepto de la trialéctica espacial. La trialéctica espacial es un concepto que desarrolló un geógrafo y urbanista, Edward Soja, que habla, digamos, sobre la relación entre tres espacios, ¿no? Un primer espacio, él define que el primer espacio es aquel que se puede cartografiar, aquel que se puede medir, que se lo puede cuantificar, ¿no? Es como si fueran los datos duros, ¿no? Lo que uno ve y cuantifica y dice esto es así, y que es el resultado de las leyes de planeamiento urbano, las decisiones políticas y el propio cambio que va generando la sociedad. Un segundo espacio, que es un espacio conceptual, que es cómo se concibe el espacio en la mente de quienes lo habitan, o sea, cómo cada uno lo concibe, y que es producto, por un lado, de la propia experiencia, pero fundamentalmente también del discurso político, de las propagandas, del marketing, de las normas sociales, digamos, ahí interviene la cultura. Y finalmente él habla de un tercer espacio, que el tercer espacio es el que las personas realmente viven, ¿no? Es donde se junta un poco cómo es el lugar dentro de lo físico y lo cuantificable, cómo es lo que nos proponen como modo de habitar y cómo es el habitar real, concreto de las personas. Bueno, esa es una trialéctica. Dijimos, bueno, con esa trialéctica armemos el cubo que pueda poner en relación lo material. Vamos trabajando en distintos cortes, desagregándolo por elementos de la trialéctica, ¿no? Permitiéndonos profundizar, y finalmente se generó ese cubo de lo material que decíamos tampoco es un final, es un cubo posible que lo vamos a seguir construyendo y recorreremos un camino desde inverso, ¿no? De agregar en vez de desagregar, como nos propone de alguna manera en las tres escalas de esos espacios, para materializar el sitio y un lugar concreto de nuestra propia arquitectura situada. Bueno, la verdad que salió bárbaro, nos quedamos re contentos con ese cubo y bueno, con la presentación también. Bueno, finalmente llegamos a la tercera experiencia. Y esta tercera experiencia, que fue la arquitectura del agua. Y bueno, acá, digamos, los organizadores del TIPAU nos decían, ¿no?, la propuesta de urbanismo sostenible, arquitectura del agua, basada en un análisis sintético con estrategias de diseño ecosistémico y modos de participación ciudadana activa. ¿No? Nos planteaban distintos ejes de trabajo y en particular, de los tres TIPAU que hicimos, yo lo registré como el más movilizante para los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya
Moreno, Merlo, digamos, era como dos territorios, ¿no? Pero entrar en esta dimensión de la mirada del territorio desde el agua, nosotros estamos en la pampa húmeda, re húmeda, ¿no? Con un río Reconquista, con un montón de arroyos que recorren nuestro territorio. Moreno está, más del 80% está asentado en la cuenca del arroyo Catonas, que es uno de los afluentes principales en la parte alta del río Reconquista. Tenemos el embalse del dique Rollero con el lago San Francisco que regula, digamos, para evitar las inundaciones, aguas abajo. O sea que agua nos sobra, ¿no? Y cuando empezamos a ver las imágenes de, bueno, estos son los arroyos, nos mostraban y era seco, no había nada, todo piedra. Y bueno, ¿y el agua cuándo? ¿No? Bueno, eso generó un impacto muy fuerte en los estudiantes, por decir, no, bueno, hay territorios que les pasa esto, ¿no? Y a nosotros, para nosotros es impensable, ¿no? esa realidad, con lo cual realmente para nosotros generó mucha movilización en los estudiantes, el poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque tenemos que entender este territorio donde hay grandes momentos de sequía, muchos meses de sequía, de repente llega el agua y el agua llega de forma descontrolada, que se puede llevar una casita puesta si la pusieron mal, ¿no? ¿Por qué uno mira así, si viene de afuera y ve el arroyo y dice, ¿por qué no puedo estar acá si acá no pasa el agua? ¿No? Pero resulta que llega un momento que pasa el agua. Entonces hay que estar mucho más lejos, ¿no? De ese lugar o de ese pequeño surquito de agua que hay hoy que se puede convertir en un torrente. Bueno, eso la verdad que generó un montón de trabajo. La verdad que hubo muchas propuestas. En particular en un equipo teníamos una estudiante que había vivido acá en Merlo un par de años. Entonces dice, bueno, yo los conozco a los merlinos y qué sé yo, que este que el otro. Bueno, fue muy, muy gracioso, muy simpático, además, porque ella aportaba algunas miradas, digamos, del propio, de cómo se vive, ¿no? Los horarios, la cotidianeidad de la vida en Merlo. Y bueno, ahí empezaron a surgir muchas propuestas que pusieron también en juego los conocimientos. Nosotros tenemos un seminario como contenido obligatorio, seminario de energías renovables, diseño bioclimático. Desde el taller de arquitectura trabajamos desde primer año sobre la cuestión de la relación inseparable de arquitectura y clima. Y bueno, estas distintas propuestas que fueron apareciendo desde estos captadores de niebla, que fueran, digamos, poner como una estrategia pasiva activa, digamos, de captar la niebla y convertirla, condensar esa niebla y recoger agua desde las sierras altas, y ir reconociendo toda esta cuestión del aprovechamiento y del clima, porque bueno, esta chica nos decía, todo el año hay niebla, siempre, menos, poca, mucha, todo el año hay niebla, así que eso va a funcionar, porque siempre vamos a tener para captar. Bueno, el grupo 2 que trabajó más, digamos, en las ideas de parques hidrosustentables, viendo, digamos, trabajando con la conectividad y la unicidad para las interconexiones del espacio público, la captación del agua de escorrentía, no solo, digamos, ¿no? Cuando llueve y hay agua que no llega a absorberse y corre rápido, bueno, ese agua hay que aprovecharla, hay que tomarla de alguna manera, la generación de parques inundables en determinadas áreas del territorio. Otros grupos trabajaron sobre el concepto de ciudad esponja, ¿no? Que se basa en absorber, filtrar y almacenar, y fueron desarrollando distintas estrategias de intervenciones para llevar a concretar, digamos, este concepto de poder captar agua, que se pueda filtrar y luego ser almacenada. Otros grupos trabajaron más en soluciones integrales de captación, potabilización y reutilización del agua, poniendo, digamos, especial énfasis en la cuestión de
generar más suelo permeable, intervenir sobre esos suelos permeables y trabajar, digamos, también en estrategias con la comunidad, ¿no? Y otros grupos que se metieron más en la parte arquitectónica, si se quiere, y pensaron en distintos equipamientos, ¿no? Y estos, los famosos, un homenaje a Amancio Williams con los paragüitas de Amancio Williams, pero bueno, que fueran capaces de captar, poner equipamientos urbanos, ir equipando sectores que al mismo tiempo de proveer al uso, digamos, también sirvieran para la captación de agua, para la captación del agua de lluvia, el desarrollo de aljibes municipales, la promoción y trabajo con toda la comunidad de tener, digamos, cada uno un tanque que acumule, digamos, que pueda acumular el agua de lluvia y el agua que llega de sobra por determinados momentos, generando también, digamos, pequeños embalses aguas abajo, que había ya hay después nos enteramos que había como un pequeño balneario, pero bueno, trabajarlo aún más, y un reservorio aguas arriba, que eso generó cierta discusión y polémica, porque decían que no se podía, que se podía, pero bueno, trabajaron mucho sobre esta cuestión, y la verdad con resultados realmente buenos. Las reflexiones finales que yo quiero compartir con ustedes de toda esta experiencia que para nosotros realmente ha resultado muy buena. Les agradecemos de vuelta, digamos, el habernos aceptado cuando nos propusieron. Y bueno, consideramos ahí sí que los estudiantes nuestros en la participación del TIPAU, por un lado, bueno, pudieron recolectar y ordenar la información para las lecturas, formulando, que es un poco la tarea de formular un diagnóstico del área a proyectar, definir entre todos ejes prospectivos y determinar conceptos estructuradores de la estrategia, poder desarrollar distintas alternativas de acciones propuestas y sobre todo también trabajar en esta cuestión de poder presentar y exponer las ideas. El desarrollo de un lenguaje disciplinar es importante también dentro del perfil del profesional, que seamos capaces de poder explicar con las palabras correctas y sobre todo cuando poder tener este lenguaje disciplinar, que siempre es cuando nos vamos a dirigir entre pares, que es un poco lo que nos cuesta un poco muchas veces con los estudiantes, que no es lo mismo después el lenguaje coloquial que uno puede tener con un usuario, ¿no? Uno no le puede hablar a un usuario como habla entre colegas, pero es importante también que entre colegas digamos las mismas cosas, ¿no? Porque si no usamos palabras polisémicas y necesitamos que no sean tan polisémicas al momento de poder diagnosticar algo. Bueno, sin duda para nosotros fue una experiencia colectiva que reforzó mucho las dinámicas que nosotros venimos llevando en nuestra comunidad de aprendizaje, tanto del área del urbanismo como el de taller, y este enfoque multidisciplinar que propone el TIPAU de lecturas, reflexiones y proyectos, se abordaron modestamente lo digo, digamos, pero con naturalidad por parte de los estudiantes de la carrera, porque bueno, es lo que nosotros nos venimos llevando adelante, así que era como un espacio de coincidencia buenísimo, que pudiéramos cruzarnos con otras comunidades, como la comunidad de la Universidad de Comechingones, que propone esta mirada. Y bueno, obviamente, como abordando lo complejo y como un poco ahí lo resaltamos, ubicados americanamente en el sitio para mirar, soñar y proyectar desde nuestra situada identidad. Así de que la verdad que para nosotros han sido experiencias muy buenas que pretendemos continuar con ustedes y con todos los que nos venimos cruzando, las demás comunidades. Con San Juan ya estuvimos el año pasado, con San Martín hemos estado, así que nada, lo que nos queda ahora
es el nuevo TIPAU que anunciaron acá los organizadores, agradeciéndoles y, por supuesto, para nosotros lo mejor siempre está por suceder. Así que muchas gracias por el espacio y, bueno, ahora a trabajar y disfrutar de esta semana de intercambios. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación Experiencia TIPAU, ampliando los límites de nuestra comunidad de conocimiento. Lo invitamos ahora al licenciado Diego Espinosa, quien, como todos los años, nos va a brindar una caracterización del territorio objeto de estudio de este taller. Es importante señalar que este mismo ha sido elaborado con el aporte de docentes investigadores de esta universidad. Ahí está. Bien. Bueno, tengan buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes a quienes están en la sala y a toda la gente que debe estar en las universidades participando de esta nueva edición de TIPAU. Trataré de ser breve. Es la presentación de la unidad territorial sobre la cual vamos a intervenir en esta ocasión. Una breve caracterización del territorio que nos toca. Muchos ya conocerán el territorio por haber visitado en experiencias de TIPAU anteriores o en los talleres que fuimos desarrollando. Siempre la unidad territorial se centra en este valle dentro del cual se encuentra la sede de nuestra universidad. Ahí pueden ver la pequeña mancha de Merlo en el ángulo superior derecho, en contacto casi con la provincia de Córdoba. Ustedes pueden ver aquí una gran unidad que se estira. Aquí lo hemos dispuesto para poder ver las características generales en esta imagen Landsat del gran corredor, de esta gran depresión tectónica que se encuentra encerrada entre la Sierra de los Comechingones, el cual ustedes pueden ver aquí un verdadero farallón, es el borde tectónico, es el frente de falla de la Sierra de los Comechingones, y muy tenuemente acá el río Collara, formando su propio valle, hoy sistematizado por el embalse San Felipe, creado en 1947, y aquí, por otra parte, la Sierra Grande de San Luis, que levemente va ascendiendo hacia el oeste. Este largo corredor es la unidad en la cual siempre hemos estado trabajando, con algún dato curioso, aparte del embalse, como una infraestructura introducida por el hombre. Aquí cierra al sur el valle en esa forma aparente de cráter del cerro El Morro, que es el centinela que abre el acceso a todo este enorme corredor que se extiende en Córdoba, en lo que se suele denominar la región de Tras la Sierra. Bien, es un espacio construido entre dominantes físicas
y el tejido social. Dominantes físicas, como bien vimos recién en la imagen, la Sierra Grande de San Luis al oeste, la Sierra de Comechingones a la derecha de la imagen, en el sector este, y este corredor que para el año 1987, del cual está hecho este pequeño boceto, representa las unidades ambientales y paisajísticas que hacen al territorio. O sea, lo que vimos recién en imagen satelital, reproducido de este modo, quiero destacar aquí la importancia que tiene el peso de este corredor metiéndose dentro de la sierra, como parte de un gran conjunto regional que son las sierras pampeanas. Vean las localidades, la singularidad de la ubicación de las localidades. Vean un corredor de localidades, Santa Rosa del Conlara, frente a Merlo, Concarán, Tilizarao, Renca, Nachel, La Toma, toda una suerte de localidades encadenadas, por decirlo así, en el sector occidental, en contacto entre la planicie central del valle y la Sierra Grande de San Luis. Y por otra parte, un conjunto de localidades, Piedra Blanca, Merlo, Carpintería, Cortaderas, Papagayos, hasta llegar hasta La Punilla, donde completa el valle su sector. Hablamos de una ubicación singular, en donde el peso del medio geográfico fue el que de alguna manera imprimió su sello en la forma de asentamiento. Un asentamiento de carácter periférico, podría decirse, ya que en el centro del valle, por mucho tiempo, no hubo asentamiento humano. Hoy lo hay a través de las actividades agropecuarias, pero no encontramos localidades insertas dentro del centro del valle, sino en los bordes. En la zona del Valle del Conlara, el valle fluvial, la zona aluvial, donde se instala o la llanura aluvial, donde el río ha ido trabajando, labrando la zona de contacto entre las dos unidades geomorfológicas, y por otra parte, las localidades de la costa, las localidades pedemontanas, porque se ubican en esta rampa que pone en contacto la sierra con el centro del valle. Entonces estamos frente a una unidad que se compone de componentes físicos donde la geomorfología tiene un peso dominante y el tejido social. Entre unas y otras han ido entretejiendo los paisajes que componen la unidad. Una extensa depresión tectónica encerrada entre dos grandes montañosos, la Sierra de los Comechingones y la Sierra Grande de San Luis. Entonces es una dominante físico-geomorfológica, algo así como un determinismo ambiental que ha ido estableciendo la marca de en dónde se van a instalar las poblaciones, con unos 120 kilómetros de longitud de norte a sur. Al sur cierra en el Cerro del Morro, que lo pueden ver ahí en el gráfico, y al norte culmina próximo a Villa Dolores. Nosotros vamos a tomar nada más que el sector que corresponde a la provincia de San Luis. Y abarca aproximadamente un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados. Ahí pueden ver la ubicación en relación a la provincia. Se puede alcanzar a ver las dos montañas allí, esa forma oval, que es la Sierra Grande de San Luis, es la que tienen a la izquierda, y la Sierra de los Comechingones, que obra también como límite con la provincia de Córdoba. En esta representación coremática, lo que podemos ver son las unidades que hemos estado citando, son unidades paisajísticas diferentes que las hemos articulado dentro de esta gran depresión central. Podemos ver por una parte la Sierra de los Comechingones, vean ahí la superficie, la representación dentada, que nos indica el frente de falla, una falla principal, hoy supuestamente inactiva, que elevó el bloque por sobre el resto del valle. La zona pedemontana, una zona formada por un proceso geológico en donde se fue depositando material, gran parte de ese material lo proveyeron los arroyos que bajan desde la Sierra de los Comechingones,
una planicie central de buenos suelos, pero delicados para la actividad agropecuaria, el valle del río Conlara sobre el mismo, ahí pueden ver el río que se desprende de la sierra, es un río que nace de dos cursos tributarios, el río Chutunza, el río Luluara, y luego el río toma inflexión hacia el norte y obra de contacto entre la Sierra Grande de San Luis y la planicie central del valle. Hay aquí de alguna manera este determinismo que va a marcar el asentamiento de las primeras poblaciones y de las primeras actividades económicas desde tiempos coloniales. Aquí las localidades que vamos a trabajar, Villa de Merlo, Cortadera, junto a otras que pudimos ver en el croquis reciente, ubicadas al pie de la sierra en busca del abrigo morfológico, en busca del abrigo de la sierra, la que provee agua, la que provee los suelos, materiales aluvionales que los ríos han ido depositando en el piedemonte. Y por otra parte, las localidades del Valle del Conlara, que prosperaron gracias a la existencia de un río que por su continuidad permitió los primeros sistemas de riego, que luego se optimizaron cuando aquí se instaló el embalse San Felipe. Ahí pueden ver desde la universidad este primer componente que podríamos decir dominante dentro del paisaje del valle o de la depresión central, que es en este caso la Sierra de los Comechingones. Con su pronunciado frente escarpado, una geoforma moderna, son montañas modernas, levantadas en tiempos terciarios por el diastrofismo o la orogenia andina, pero que en vez de plegarse al estilo de las cordilleras, se levantaron como bloques que compensaron unos con otros. Nosotros nos encontramos en parte del bloque deprimido y la montaña forma el bloque elevado, un material de construcción granítica, ígnea, en parte, que puede alcanzar los 2000 metros de altura. Es un eje dominante por el hecho de que incide en la forma del asentamiento humano, en la disposición de todo el sistema hídrico, sino también porque hasta impacta en las condiciones climáticas, como pueden ver allí, en las grandes nubes que van trepando por el revés de cuesta de la montaña y ahí quedan de alguna manera retenidas cuando no pueden pasar, provocando lluvias importantes. Esto es parte también de un dispositivo que incide como factor climático y hace que la zona pueda contar con precipitaciones de entre 500 y 600 milímetros. Las quebradas, otras unidades paisajísticas que hay que tener en cuenta en términos de patrimonio natural, por su belleza en clave de paisaje. Las quebradas recortan y modelan el frente de la montaña. Los arroyos descienden por el abrupto de falla, por el frente de falla occidental, y van tallando esos pequeños valles en V, en forma de V corta, como ustedes pueden ver en la imagen. Prácticamente no hay lecho, y el pequeño lecho del río está prácticamente tapizado por materiales removidos por las crecidas, sino por los desprendimientos que se producen de las mismas vertientes que son bien pronunciadas. Pueden ver aquí en este caso un modelo de cómo descienden estos ríos que tienen unas cabeceras de tipo dendrítico, ramificados los pequeños tributarios, y luego culminan en forma subparalela un arroyo al lado del otro, y van recortando a veces las plantas urbanas de las localidades, como es el caso de Merlo. Estos ríos cruzan el piedemonte, la zona pedemontana, son de alto valor paisajístico. En otros tiempos sirvieron para satisfacer la demanda de base agrícola de subsistencia que tenían estas pequeñas localidades. Actualmente tienen que cubrir la demanda de ciudades que están creciendo de una manera exasperante.
Estos arroyos serranos van recortando la montaña y también van provocando discontinuidad en las actividades humanas, en la urbanización, en este caso, en el avance de algunas actividades agrícolas y demás. Son arroyos de cuidado y, por otra parte, implican un tratamiento serio en términos de uso del suelo para evitar o para impedir que las zonas de acción de estos arroyos no provoquen daños o catástrofes. Si continuamos hacia el este, la planicie central, de la cual ya hemos hablado, sobre la depresión, inserta entre los dos sistemas montañosos. Es una zona de gran vacío demográfico, pero que está actualmente siendo afectada por una ocupación creciente de la actividad agropecuaria, que avanza hacia el norte, hoy avanza con tecnologías de avanzada, especialmente no demandan estrictamente de las lluvias de secano, sino pueden extraer y bombear el agua del subsuelo de la gran planicie. Esto ha llevado, por supuesto, al retroceso de los bosques originales. Presenta un leve declive hacia el oeste. Entra en competencia con actividades agropecuarias más tradicionales. Ha habido un gran avance de la agricultura, en retroceso de la ganadería. Ahí vemos una foto de una pequeña empresa ganadera en las proximidades de Tilizarao, pero en realidad lo que hoy prima es el avance de la actividad productiva agrícola hacia el norte. Prácticamente han arrasado con todos los bosques del centro del valle. Y hacia el oeste, decíamos, en contacto con la Sierra Grande de San Luis, el río Conlara. Un río que para muchos, o aquellos que habitan en otros espacios geográficos de Argentina, hoy recién el arquitecto citaba al partido de Moreno, el río Conlara es un curso que apenas lleva entre 2 y 4 metros cúbicos por segundo, pero en San Luis es un río primordial. Ha sido vital en la ocupación y el asentamiento de los pueblos del valle. Olga Cirur, que es una historiadora local, dice que es el río poblador, el que se encargó de ir garantizando la continuidad y la existencia de estas poblaciones. Fue tan importante este río, es tan importante, que permitió, por supuesto, el desarrollo de un oasis lineal que hasta los 60 tuvo una producción importante hortícola, que luego fue mermando por varias razones en su capacidad de producción, pero llegó a tener un alcance, esa producción, en el comercio regional. Entonces da lugar a un oasis agrícola interesante. De allí hacia el oeste, como pueden ver al fondo de la imagen, detrás de los árboles, se puede ir viendo cómo el relieve va aumentando, la topografía va aumentando en altura para dar lugar a la Sierra Grande de San Luis. Es un río del cual también hay que tener cuidado, ya que por más sistematizado que se encuentre, ha provocado ya importantes inundaciones, ya que los pueblos, Tilizarao, Santa Rosa, Concarán, se ubican en su margen derecha, o sea, de este lado de la imagen, en lo que sería la zona aluvional donde el río va trabajando y va modelando su lecho. Ya hemos tenido inundaciones importantes. Bueno, una vista general para tener una idea o panorama de lo que es esta gran depresión y toda esta diversidad de paisajes que hemos mostrado recién. Esto está tomado desde el glacis elevado del piedemonte de Merlo, y pueden ver la depresión central, la ciudad de Merlo prácticamente instalada sobre la parte distal del piedemonte, el glacis principal, la depresión central, que hoy prácticamente está transformada por la actividad agropecuaria, y al fondo se puede ver el ascenso hacia el otro flanco serrano. La unidad de trabajo en la cual nosotros vamos a ejercitar este año, lo tenemos en este polígono, que corresponde a la parte centro-norte del valle,
norte en el caso del sector sanluiseño, donde se localizan las localidades de Carpintería, perdón, Villa de Merlo, Cortaderas, en el corredor de la costa del Comechingones, y vamos a tomar a Tilizarao, una localidad que se ubica sobre el valle del río Conlara. No son elecciones al azar, corresponden a dos tipologías de pueblos completamente distintas. En este caso hablamos de pueblos que surgieron allá a fines del siglo XIX, perdón, siglo XVIII, principios del XIX. En cambio, estos pueblos nacieron y crecieron a mitad del siglo XIX. En este segundo corema, la idea de la estructura y la configuración territorial en la cual nos encontramos, pensando el valle o la depresión del Conlara como un gran rectángulo. Podemos ver allí las localidades sobre las cuales vamos a focalizar la atención: Villa de Merlo, Cortaderas y Tilizarao, bastante al sur. Se ubican dentro de una estructura donde el poblamiento, decíamos, ha sido periférico por razones históricas y geográficas. En este caso, Tilizarao, en el valle fluvial del río Conlara, un río que cobró mucha importancia para las localidades y por lo tanto luego fue cargándose de infraestructura humana, como es este ramal de ferrocarril que el historiador Menéndez denomina el ramal leñero, que se desprende desde Villa Mercedes y alcanza a Villa Dolores para luego ingresar en Quines y Luján, y Candelaria nuevamente en San Luis. Este corredor que cobró importancia fue porque estas localidades eran localidades de contacto. Se ponían en contacto con la vida serrana y con la planicie, que proveía leña, o sea, madera de los bosques, y de aquí se extraía los minerales para las moliendas. Las moliendas se instalaron sobre estos pueblos y, por supuesto, las estaciones ferroviarias cobraron un peso sumamente importante. Esto también hizo un movimiento migratorio que empobreció el territorio porque la gente iba a buscar actividad, trabajo y progreso sobre este corredor. También contribuyó a despoblar ya las pequeñas localidades que se ubicaban sobre el Comechingones. Después, por supuesto, esto se va a jerarquizar con la presencia de la autopista, primero Ruta Nacional 148, luego pasar a ser una ruta provincial y finalmente la autopista 55. Como pueden ver aquí, este corredor dinámico es clave dentro de la unidad regional. Y por otra parte, la ruta provincial 1, que está a la espera de un mejor equipamiento, ya que esta zona está creciendo de una manera acelerada, es la otra unidad, el otro eje que le da sentido y le da estructura a este andamiaje, que se completa con las rutas que lo atraviesan. Esto recién comenzó a mediados del año de los 80. Hasta el 87 el pavimento solamente iba por la ruta nacional, la ruta provincial 5 y arribaba prácticamente hasta Cortaderas o Villalarca. No había más pavimento, eran todos senderos y lentamente se fue complejizando la trama de esta estructura y esto fue facilitando la conectividad entre los pueblos del borde serrano y los pueblos del Conlara. Las localidades. 3 localidades son las que vamos a tener en cuenta en esta ocasión. Villa de Merlo, un polo de crecimiento comercial, industrial y fundamentalmente turístico. Hoy actualmente se caracteriza ya por su perfil urbano y de servicios. Esto implicó un cambio
profundo en términos de matriz productiva. Ya desde los mediados del siglo XX ya pasó a dejar de ser un pequeño centro agrícola como eran las otras localidades de Comechingones y se convirtió en un polo de desarrollo turístico cuyo reconocimiento trascendió regionalmente. Prácticamente podríamos decir que es la capital de todo el valle. Cortaderas al sur se encuentra hoy en profunda fase de transformación, al punto que las autoridades del municipio solicitaron oportunamente a la Universidad de Comechingones un estudio, diagnóstico y propuestas sobre el territorio. Su ejido está impactado por un crecimiento urbano desorganizado, entonces es el momento sumamente acertado para empezar a intervenir sobre esta localidad, una localidad que ha crecido de una manera exponencial. Tilizarao, en el extremo occidental, aquí en la parte inferior de la imagen, da inicio al Valle del Conlara. Es una heredera de la Sierra y de Renca. Tratando de reubicar población en el borde serrano, se potenció con una estación de trenes que dio lugar al que arribara el ferrocarril en 1907. Y ahí vino una inmigración muy importante que se centró en la agricultura, especialmente italianos, particularmente piamonteses, y esto desarrolló una fórmula agraria muy interesante en el sur del valle, combinando la ganadería con la agricultura. Bien, estas localidades han ido cambiando en el tiempo. Desde mediados de los 40, la fisonomía urbana de Merlo se transformó, el área ocupada alcanzó dimensiones exageradas, en parte por la ocupación discontinua del territorio y por la expansión de la periferia. El hecho en los años 80 de promover una ciudad orientada al turismo con baja ocupación, más de tipo modelo ciudad con parques y jardines, promovió mucho la baja densificación edilicia y la expansión hacia la periferia. Hacia 1980, el área edificada cubría unas 330 hectáreas. Actualmente alcanza casi las 1.900 hectáreas. Y también ha cambiado la forma de crecimiento a partir de diferentes ejes de expansión. Aquí podemos ver la ruta provincial número 5, la ruta provincial número 1, la avenida norte, que han sido los ejes de fijación que han promovido la expansión en diferentes direcciones. Barrios planificados hacia el oeste han provocado el ensanche hacia el oeste, mientras que avances particulares, privados, se extendieron hacia el sector de la montaña. Podemos ver aquí el área, según la fuente del IGN, y también dentro del ejido municipal, una cantidad de urbanizaciones que no están incorporadas todavía, pero seguramente van a modificar la mancha urbana. Cortaderas, que a partir de 2010 inicia con el auge del turismo una expansión a partir de una tendencia migratoria fuerte, la migración de amenidad, aquellos que han venido a asentarse a Cortaderas, han provocado una transformación profunda del paisaje. El eje de conexión, el eje principal de expansión es la ruta provincial 1, de ahí se hacen las aperturas de calles y ahí comienzan los procesos de urbanización, desarrollos urbanos importantes que prácticamente se han extendido hasta los parajes que se ubican dentro del ejido municipal. El área edificada pasó de apenas 3 kilómetros cuadrados en 2010 a casi 15 kilómetros cuadrados en 2022. Es realmente un crecimiento exponencial de la ocupación del suelo, que además generó el problema de que es una extensión de carácter difuso, discontinuo y con baja densidad de cobertura. Ha provocado la aparición de
espacios de interfase entre lo rural y lo urbano, porque tiene una actividad agropecuaria todavía importante, especialmente al oeste del ejido municipal. Ha dado lugar a la confrontación y el enlace entre las edificaciones y la cobertura vegetal, generando una interfase urbano-forestal con riesgos y eventos importantes de incendios forestales. En parte promovidos también con intencionalidad para abrir campos para una nueva urbanización. Y Tilizarao, que de alguna manera está marcada por la vida ferroviaria. Esta es la línea ferroviaria que aparece aquí, que le he marcado como un eje de fijación sumamente importante, que desde 1904 fue definiendo el molde de la planta urbana. Por un lado, diseñó de algún modo la disposición del amanzanamiento, y por otra parte frenó el crecimiento de la ciudad hacia el oeste. Sin embargo, esta zona es más delicada porque está cerca del lecho del río Collara, que también ha inundado campos próximos a Tilizarao. Se ha expandido la ciudad también hacia la ruta 55, la autopista 55, pero no vemos aquí una dispersión tal como se ve en Cortaderas o en Merlo. De alguna manera, si bien hay intersticios y espacios que penetran dentro del área urbana, no hay una compacidad pronunciada, pero no hay dispersión, como pueden ver, no hay loteos dispersos, no hay desarrollos urbanos próximos, porque seguramente tampoco es un área de interés en términos de migración de amenidad o de turismo. El crecimiento intercensal, como pueden ver, ha sido lento, de 6,9 para el último intercenso, cuando hubo crecimientos mejores en otros tiempos, del 63%. Podríamos pensar que tiene cierta planta urbana compacta, muy parecida a las localidades que tenemos en el valle. Pero tienen una matriz más diversificada que los pueblos del este, que los pueblos de Comechingones. Debido a la proximidad con la sierra, todavía hay moliendas, hay algo de actividad industrial, todo el área agropecuaria que la rodea, y también se caracteriza por un contraste directo entre el área edificada urbana y el área rural. La dinámica demográfica de estas tres localidades. Como pueden ver, Villa de Merlo ha alcanzado casi los 25.000 habitantes, o los ha superado, si no me equivoco. Ha tenido un crecimiento exponencial prácticamente desde 1980. Habíamos dicho que en el 47 empezó el turismo, empezó gradualmente a crecer, mientras las otras localidades se mantenían estables, y luego pegó un despegue notable a partir también de la migración de amenidad. Y se ubica en el podio aquí en su crecimiento. No obstante, su ritmo de crecimiento ha empezado a frenarse. En el intercenso anterior tuvo más de 120% de crecimiento y ahora ha tenido apenas un crecimiento del 46-47%, que no deja de ser poco. Por otra parte, Tilizarao, vean, ha ido estabilizando su crecimiento, lo mantiene, pero muy bajo, no pasó pasó de 6.200 habitantes a 6.600 habitantes en el último intercenso. Por lo tanto, pensamos en localidades que han empezado a declinar en su crecimiento. Cortaderas, por su parte, siempre ha sido un pequeño pueblo, una pequeña localidad sobre el Comechingones con un ritmo de crecimiento muy, muy pausado y a veces con pérdidas demográficas. Pero, como pueden ver, 2010, 2022, el crecimiento ha sido exorbitante. En el intercenso anterior, una localidad próxima, Carpintería, que también tuvo un crecimiento no tan alto como este valor, se posicionó como la ciudad
como la localidad o aglomeración con mayor crecimiento de Argentina. Quizás sea hoy Cortaderas la que ha superado esa condición. Ahí pueden ver el ritmo de crecimiento que tiene la localidad y se espera que siga creciendo exponencialmente. Se ven 3 modalidades y 3 características en su comportamiento en respuesta a este fenómeno. Aquí podemos ver que las localidades sobre el borde del Comechingones, en estas dinámicas demográficas, Villa de Merlo con apenas 45% de crecimiento, tiene un crecimiento importante, no obstante, se ha atenuado porque en realidad el modelo de migración se ha trasladado a las otras localidades, que han empezado a recibir el impacto de la migración asociada al turismo como una consecuencia. Carpintería ya la hemos estudiado, ahora tiene un 129% de crecimiento, pero superó los 200% en el intercenso anterior. Y ahora Cortadera se ubica como la más pequeña, pero la más dinámica de todas las localidades. En la organización, en el armazón urbana dentro del valle, podemos ver que Merlo se ubica siempre en un punto distal notable. 25.000 habitantes frente a La Toma con apenas unos 8.000, 9.000 habitantes actualmente. Para San Luis son valores muy altos. No olvidemos que San Luis no es una provincia sumamente poblada. Tenemos apenas 550.000 habitantes para toda la provincia. Entonces, esta localidad nos está indicando una localidad importante. Lo interesante es la forma que adopta, tomando en cuenta la ley de rango-tamaño, la forma que adopta Merlo con respecto al resto del complejo de localidades que forman parte del valle. Un modelo de tipo ciudad primate, por decirlo así, o primaria, porque concentra lo que podrían reunir las 5 ciudades que siguen en orden de tamaño. Esto provoca un crecimiento y un macrocefalismo local importante que hay que tener en cuenta. Bueno, en términos de accesibilidad, simplemente mostrar la estructura de las comunicaciones, que es importante para entender las relaciones que mantienen las localidades dentro de la región del Valle. Recuerden que nosotros nos vamos a posicionar en este polígono, pero hemos contemplado para este análisis de la accesibilidad todas las localidades que entran dentro del rectángulo del Valle o de la depresión central. Santa Rosa, Merlo en la parte superior, La Toma, entrada al valle, y La Punilla, aquí al sur. En esta estructura, en este grafo donde las vías de comunicación se convierten en aristas y las localidades en vértices, podemos entender que la zona de mejor accesibilidad se ubica aquí, entre Concarán y Tilizarao, con un valor inferior de apenas 29, y la que tiene menos accesibilidad es Villa de Merlo, singularmente hablando de esto, en términos de comunicaciones. Si bien esto, por supuesto, es una estrategia matemática que no dice mucho más, porque en realidad también hay que evaluar la calidad y jerarquía de las vías de comunicación. No obstante, podemos ver que tiene un alto nivel de complejidad. Esto se produce porque se han creado estas transversales pavimentadas. Hemos contemplado nada más que las rutas pavimentadas que conectan las localidades del valle, no aquellas que conectan con las zonas extrarregionales. Y las pavimentadas exclusivamente. Hay un nivel de complejidad alto, la eficiencia ha ascendido a 47%, lo que nos está diciendo que progresa la mejoría en términos de vías de comunicación y una conexión que sin embargo sigue siendo baja para todo el sistema de comunicaciones.
de todo esto organizamos, lo van a poder ver ustedes en el documento que aparece en el sitio, los datos comparativos de las localidades abordadas: Villa de Merlo, Cortaderas, Tilizarao. La ubicación, la topografía, que está descrita con las características físicas en el texto, la superficie de los ejidos municipales, el ambiente físico, bien sintetizado, la Villa de Merlo y Cortaderas en área de piedemonte, ubicadas en el glacis principal y superior de ese piedemonte, proximidad al sistema serrano, y por otra parte Tilizarao en la planicie del valle aluvial del río Conlara. La morfología, con respecto a Villa de Merlo, perímetro irregular, edificación de baja altura, tendencia a la dispersión, una compacidad urbana baja y una alta dispersión en la ocupación edilicia. Cortaderas presenta un perímetro irregular acentuado, la edificación con tendencia a la dispersión y alta discontinuidad, y una elevada dispersión, según el índice de compacidad urbana. Y Tilizarao presenta un perímetro irregular con intersticios, continuidad urbana, eso es una cuestión interesante, la ciudad no se desperdiga, sino que mantiene en su expansión la compacidad. Está marcada, es bien pronunciada. Hay una marcada diferenciación urbano-rural. Uno deja la ciudad y directamente entra en sector agropecuario. Y hay muy baja dispersión. Crecimiento demográfico, bueno, como pueden ver, un crecimiento demográfico importante para Villa de Merlo, pero intermedio frente a las otras. Y estable, pero a considerar. Ha bajado, ha declinado el crecimiento intercensal. Repito, en el intercenso anterior era de más de 120%. Hoy se ha ido estabilizando y queda en un 46,1%. En cambio, Cortaderas, como pueden ver, 287,8% de crecimiento intercensal. A diferencia de Tilizarao, que prácticamente mantiene un crecimiento lento, estable y lento. Una diversidad productiva que en el caso de Merlo y Cortaderas impactan, porque la agricultura prácticamente tiende a desaparecer. En el caso de Villa de Merlo predomina el servicio turístico y hotelero, comercio e industria. En Cortaderas todavía hay actividad agropecuaria, pero se puede ver, si uno mira en las imágenes satelitales, en el material cartográfico, cómo los emprendimientos inmobiliarios están prácticamente recortando o cortando el espacio agrícola. En Tilizarao todavía predomina la agricultura y la ganadería y la actividad minera, que cuenta con algunas moliendas dentro de la localidad. Bueno, el origen del cual ya hemos hablado, también está descrito un pequeño detalle histórico de cómo surgieron las tres localidades. Los riesgos, bueno, falta de cobertura de servicios en Villa de Merlo debido a la demanda, aluviones, es una zona sísmica, hay procesos de desmonte. Por lo tanto, también aquí aparecen riesgos de carácter ambiental. En Cortaderas, cobertura de servicios, un problema de cobertura de servicios, hay desmonte, hay incendios forestales. Tilizarao, hemos detectado, bueno, a través de la información periodística, presencia de tornados y también inundaciones en las zonas próximas. Y la accesibilidad, que es la que estuvimos viendo en el gráfico anterior, que es más favorable a Tilizarao en lo que respecta a Villa de Merlo y Cortaderas. Creo que esta es la imagen de cierre. Ahí tienen la unidad de trabajo, que es la que también es la etapa del TIPAU 2025. Un polígono que recorta el área norte del valle, y ahí tenemos a Villa de Merlo, Tilizarao y Cortaderas como puntos de anclaje, como pivotes para analizar en función de sus potencialidades. Fueron elegidas por sus características, por sus dinámicas singulares, en relación al proceso de territorialización que ejercen en el medio. Bueno,
Esta es una síntesis como para tener un panorama de el área de trabajo que nos va a tocar tener a lo largo de esta semana. Bien, nada más. Bien. Para concluir, para terminar ya esta primera jornada, vamos a dar paso a los trabajos en comisiones, recordándoles que siempre el correo para comunicarse es el institucional, el oficial de tipau@unlc.edu.ar. Tendrán toda la información en el sitio, que compartimos ahí el enlace, y le pedimos a los coordinadores de las comisiones que envíen el área y el problema que van a trabajar, completando la encuesta que está subida ahí en el sitio y que les hemos compartido también por correo. Nos encontramos mañana a las 17. Muchas gracias a todos.